8:39, está en línea el abogado Rodolfo Saldivia para este café político de día lunes. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, Mauricio. Buenos días a todos. Aló, buen día. Sí, buen día. Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien, Mauricio. Perfecto. Partamos nomás. ¿Qué es lo que se nos viene esta semana? ¿Cómo evalúan la semana que se nos fue? Bueno, respecto a lo que es la semana, es necesario dividir, digamos, el análisis, digamos, en la necesidad de un pacto social de manera urgente en materia de lo que es lo que se nos viene en economía. No se está viendo, por lo menos yo no he visto, respecto a lo que puede ser traer fondos de los fondos de pensiones a Chile. Vienen momentos difíciles en materia económica para el país en particular, también respecto a lo que son ciertos temas que se nos vienen en el futuro, yo creo que ya inmediato. Por ejemplo, el tema de lo que son los temas de los datos, son dos datos sensibles, lo que son la gobernanza digital, el tema de cómo tenemos o cómo nosotros trabajamos con los datos, los accesos a la información. Es un panóptico moderno, digamos, lo que ocurre hoy en día en redes sociales, y eso evidentemente tiene que analizarse por parte por tanto el Congreso como el Ejecutivo. En ese sentido, me quiero enganchar ya a un tema más análisis internacional. No es algo baladí, por ejemplo, el tema de Trump. No sé si lo viste, Mauricio, el que tuvo que ir a un búnker en Estados Unidos. Sí. Y para eso, protegerlo, ¿no? Lo tuvieron que meter a un búnker para esconderlo, claramente. Exacto, claramente. Y eso evidentemente es bastante complejo porque Estados Unidos tradicionalmente ha sido uno de los países en donde ha estado la cuna de la libertad política y la democracia. Por lo tanto, que esa es una señal que es bastante compleja porque evidentemente evidencia, digamos, una fatiga de lo que es la concepción de Occidente. En una guerra, yo creo que esto de que el presidente hablaba de una guerra contra un enemigo poderoso, evidentemente este enemigo poderoso no tiene que ver tanto con el tema de disputas, guerras, digamos, armadas, sino que tiene que ver con una guerra que tiene que ver con lo que es comunicacional, quizá también tiene que ver con un tema respecto a lo que es el análisis de tecnología. Y esto explica, por ejemplo, que hay una disputa entre Huawei con el 5G versus temas de Starlink, o también con el temas de futuro, no necesariamente temas de disputa entre China y Estados Unidos, sino que respecto a lo que es, por ejemplo, cómo hacer el despacho de los productos a nivel internacional. Hay dos grandes empresarios, uno norteamericano que es Jeff Bezos, y por otra parte tenemos a Jack Ma de Alibaba, que en fondo son los ejes o engranajes claves de lo que es la economía del futuro: el teletrabajo, la automatización, los software, la gestión de campañas políticas, todo lo que tiene que ver con gestionar volúmenes de datos, de información, de posicionamiento de sistemas de defensa. Claramente eso es un tema bastante complejo, y son temas que ya nos estallaron en la cara a todos los países, en particular a Estados Unidos, y evidentemente en esa disputa, digamos, el país tiene que posicionarse, y eso es algo de lo que se está viendo a nivel en Argentina, en Chile, en Perú, en varios países latinoamericanos. En ese sentido, el tablero del mundo se empieza a dibujar a una escala de una revolución, quizás no tan latente, pero sí se puede ver que yo creo que el tema constitucional, por ejemplo, en el caso chileno, es un tema clave de no dejarlo pasar. En nuestra constitución es como el engranaje clave de que nos permite constituirnos como país. No es recomendable posponer ese debate, y por otra parte se está abriendo luces, digamos, a lo que es en el futuro, en particular las conversaciones inspiradoras es clave, no solamente como país en temas de política interna, sino que a nivel internacional. Qué es lo que tenemos, qué tenemos y compartimos en común es clave para solucionar los conflictos del futuro. Conversaciones inspiradoras que sean capaces de superar diferencias, crear empatía, porque necesariamente todo esto redunda finalmente en un tema de conflictos económicos. Principalmente la estrategia mundial ha sido generar
conflictos armados en diferentes países para efecto que esto mueva la economía. Hoy en día esto ya por un tema de conciencia de la gente no es tan aceptable. Por lo tanto, eso fuerza evidentemente a tratar de generar otro tipo de batallas o de comprensión de la realidad que tienen que ver con, por ejemplo, lo que hicieron la policía, no sé si fue en Cincinnati o Miami, cuando los protestantes ante la muerte de George Floyd en Estados Unidos se arrodillan ante la gente que obviamente quería linchar a la policía. Eso es un gesto de poder enorme, o sea, ellos teniendo la fuerza policial para reprimirlos, que incluso a balazos, lo que hacen es finalmente agacharse y hacer una genuflexión ante las masas que quedaron deformadas, digamos. En el fondo, si la policía actúa de esa manera, evidentemente es un tema de una comprensión del poder distinta. Entonces, en ese sentido, es clave recuperar las confianzas. Sin confianza no hay economía posible, no hay construcción de lazos entre países, o no hay construcción incluso de una comunidad política o de una sociedad. Pero la confianza también es emoción, es sentimiento, no solamente tiene que ver con valores, sino que tiene que ver con, por ejemplo, con quién compartimos, con quién estuvimos en los momentos difíciles. Y eso, evidentemente, es clave para entender que debemos superar, digamos, lo que se nos viene en el futuro, tanto a nivel regional, mundial, Rodolfo, con acercar diferencias. ¿Cómo relacionamos lo grave, la grave situación que se está viviendo hace ya una semana aproximadamente en Estados Unidos? Hay muchos estados con toque de queda, con Trump metido en un búnker, como bien tú partías, mientras vemos imágenes de lo que tú acabas de decir, cuando los policías se arrodillan frente a los manifestantes en una ciudad norteamericana. ¿Cómo relacionamos lo que está sucediendo hoy día, que a muchos les trae muchos recuerdos a propósito del estallido social, pero que hay un tema de racismo, que también se entremezcla con un tema social, ¿no?, en Estados Unidos? ¿Cómo lo relacionamos con Chile? ¿Qué es lo que puede pasar en Estados Unidos en los próximos días? Además de muchas denuncias que se han hecho a través de Anonymous, para la gente que no sabe lo que es Anonymous, para contextualizar rápidamente, bueno, nadie tiene claridad absoluta de lo que es Anonymous, pero Anonymous ha sido la plataforma digital mundial que además tiene representaciones en muchos países del mundo y que da a conocer información como los Panama Papers, por ejemplo, y que dio a conocer también información en las últimas horas respecto de muchas autoridades, partiendo por Trump, además, ¿no?, con denuncias que son realmente gravísimas. ¿Cómo lo relacionamos y qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Lo que se viene es una sociedad de la transparencia total. Evidentemente era evidente de que tanto China como Estados Unidos pueden ver lo que ocurre en cualquier parte del mundo, desde la guerra de Irak. O sea, podían desde un avión dirigir una bomba precisamente a un automóvil en movimiento. Es decir, son capaces de ver, digamos, cualquier movimiento, cualquier persona en cualquier país del mundo. Ahora, trasladado eso a la política global, lo que hay hoy en día es que hay una guerra desatada entre aparatos de inteligencia a nivel global para efectos de desacreditar lo que son las gestiones de los países. En particular, en el caso norteamericano, China tiene un batallón de gente trabajando, al menos yo creo que eso me explica, digamos, el tema del desprestigio de lo que es mediáticamente en Estados Unidos. A su vez, China está cerrada al mundo, en particular para entrar a sus redes, evidentemente hay que conocer un idioma que para la cultura latina es muy difícil de conocer. Por lo tanto, a su vez, como es una dictadura, es muy difícil saber qué es lo que ocurre dentro de ese país. Por otra parte, tenemos que desde el conflicto económico, en particular entre Trump y el gobierno chino, hay un tema de un negocio detrás, creo yo, detrás de todo, que en el fondo es que no les conviene en el fondo que se encuentre la vacuna. Yo creo que eso también está detrás. Por eso se explica que Trump retire el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud y a su vez China dilate la entrega de información a la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, ahí hay un juego perverso en donde no hay, digamos, ganador más que China y Estados Unidos. Eso es clave para que Europa tome conciencia de eso, en particular Alemania, Francia, Inglaterra, y logre tratar de desarrollar esa vacuna. Y por otra parte, tratar de evitar que se rediseñe este tablero, digamos, a nivel mundial,
Y para eso es clave también liberar lo que hace el futuro, es decir, el tema de la corrupción total en los gobiernos, en los estados, tanto latinoamericanos, europeos como norteamericanos, es tal que evidentemente dentro de estas guerras lo que hacen es sacar, digamos, toda la basura a la luz. En particular esto ya ocurrió en España, con lo que son los casos de las cloacas en el gobierno del Partido Popular, en particular en donde en España había el Ministerio de Interior espiaba políticamente a la oposición. Esto evidentemente escaló a nivel político y en España tomaron ciertas medidas en particular, pero esto ya va a ser más a futuro, va a ocurrir mucho más. O sea, esto permite que, por ejemplo, hayan unas disputas entre, no sé, a nivel nacional, entre qué corrupción más hay, si en el Armado o en la FACH, o digamos a nivel latinoamericano también entre países, en particular en Argentina, en Perú, en Colombia, y va a ser el caso de revelaciones totalmente, digamos, que van a ser impactantes. En particular, ya hay algunas noticias por ahí dando vuelta respecto a lo que fue el tema del asesinato o no de la princesa Diana. En particular, eso habría que corroborarlo, pero ahí van a aparecer, digamos, varias noticias importantes, porque esa información la manejan los gobiernos en particular, y yo creo que dentro de esta disputa global van a aparecer a la luz varias cosas que nosotros no, como comunidad, digamos, política internacional no sabíamos, pero en el fondo ellos ya la manejaban de antes, digamos. O sea, hay muchas cosas que se manejan, hay muchas cosas que se manejan desde antes, Rodolfo, pero nunca habían sido tan públicas, por decirlo de alguna manera, ni se habían dado a conocer. Hoy día las redes sociales dan para todo, ¿no? Y permiten que sucedan este tipo de cosas. Anoche se empezó a viralizar una publicación, una publicación donde se da a conocer temas de Trump, temas de la monarquía británica, temas de Lady Di, temas de presidentes europeos. O sea, anoche Anonymous, para variar, vamos a tener que hacer un programa especial de Anonymous, porque la mitad de la gente no debe tener idea de lo que es Anonymous, que en realidad nadie sabe muy bien lo que es Anonymous, Rodolfo, ¿no? No, claro, son, digamos, hackers o informáticos que trabajan, digamos, en las sombras tratando de obtener información de los gobiernos, en particular para generar algún efecto determinado político o comunicacional. Más o menos esa es la estrategia detrás de ellos. Lo hacen en las sombras porque finalmente, si es que dan a la luz su cara, evidentemente quedan de por vida, digamos, muertos, lo que nosotros los abogados llamamos muerte civil, que ya no existe, digamos, porque se derogó en Chile, pero el fondo es que uno no puede celebrar contrato, no puede trasladarse a ningún país. El fondo es lo que le ocurrió a Snowden o en caso a Julian Assange en varios países con que tuvieron que asilarse en embajadas. Tal cual, entonces ellos lo hacen en las sombras mediante estrategias, digamos, muy complejas de rastrear. Eso es ahora, un grupo, aparecen digamos, también otros nombres como los que tú pronunciabas hace unos minutos, pero aparece el de George Soros también, que es uno de los multimillonarios más grandes del mundo, cercano al Partido Demócrata, Rodolfo, anti-Trump. Además, acá hay una... a ver, para comprenderlo, porque no es lo que uno palpa todos los días, lo que la población común y corriente siente y palpa todos los días y vive todos los días. Estas son peleas, guerras, por decirlo de alguna manera, de otro nivel que no salen en las noticias además, ¿no? No, es que la realidad, y esto ya es un tema que ya viene discutiéndose en filosofía hoy en día, es muy interesante volver a la filosofía cuando un líder o alguien está, digamos, perdido, tratar de buscar, digamos, en respuesta a lo que fue en la antigüedad, porque son 2000 años de pensamiento. En particular hay varias disputas filosóficas importantes, en el caso entre Oriente y Occidente, por ejemplo, entre la filosofía zen y el cristianismo, judeo-cristiano. Tenemos por otra parte disputas entre lo que el filósofo inglés Isaiah Berlin llamaba libertades positivas o negativas, lo que fue la Guerra Fría de los años, digamos, posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. En fondo, la libertad positiva es una libertad de autorrealización y la libertad negativa es una libertad de no interferencia del Estado sobre el ciudadano. Y ahí se agruparon, digamos, en el eje, digamos, lo que tiene que ver con el partidos comunistas y, digamos, dictaduras de ese estilo, en tratar de potenciar lo que fue la libertad positiva, y por otra parte en el occidente, digamos, más demócrata liberal, en lo que fue refugiarse en lo que fue la libertad negativa, que es decir, que el Estado no intervenga en mi órbita privada.
Y eso fue quedando, digamos, hasta que después hubo una disputa y empezaron a aparecer otros conceptos como el republicanismo o la libertad, digamos, de no interferencia, digamos, pero entendida como en versión republicana. Esas son disputas bastante filosóficas, pero tienen implicancias porque finalmente la política se inspira, digamos, en la filosofía. Ahora, trasladando en lo concreto, yo creo que esto tiene que ver con un conflicto evidentemente económico, en fondo como ambos países son capitalistas, es decir, el capitalismo nunca va a morir, solamente va a adoptar formas distintas, quizás con una labor más consciente de lo que es el medio ambiente, con un tema, digamos, de cómo controlar, digamos, lo que es la imagen de los países en particular, y eso es lo que está haciendo crisis hoy en día. Yo creo que desde mi punto de vista, China, digamos, como una dictadura cerrada, hermética, tiene mucho más poder sobre Occidente, en particular porque maneja un lenguaje distinto. Y ellos sí saben inglés, por ejemplo, sí saben, digamos, tienen mucha gente que como son millones y millones de chinos, de saber español, de influir sobre redes sociales, sobre la juventud, sobre Facebook, Instagram, digamos, tecnología, digamos, que Occidente la facilita, digamos, Google en particular, pero, y ahí está la disputa, digamos, acá está en juego, digamos, también lo que son las imágenes, lo que proyectan. No podemos negar, por ejemplo, lo que es Jeff Bezos, lo que representa en particular este empresario norteamericano que fue estudiar en las mejores universidades norteamericanas y que desarrolló una carrera muy notable y desarrolló una empresa exitosa, millonaria, tiene mucho dinero a nivel mundial, uno de los millonarios más grandes de Estados Unidos, versus Jack Ma, que fue el dueño es el dueño actual de Alibaba, que es una empresa que despacha productos y que le hace la competencia a Amazon, que es la contraria, que es de Jeff Bezos, pero Jack Ma fue rechazado varias veces en las universidades norteamericanas. Por lo tanto, evidentemente también hay una disputa narrativa, una disputa también que tiene que ver con la crisis de lo que es la civilización occidental respecto a lo que es el cristianismo, pero también hay soluciones frente a eso. O sea, el cristianismo también tiene una versión que es bastante cercana a la realidad chilena, en particular con lo que yo decía la semana pasada, que fue Gastón Sublet, que en fondo las raíces judeo-cristianas se pueden compatibilizar lo perfectamente posible con el tema de la filosofía oriental. Pero esta disputa es una disputa global, en particular, que quiere escalar a lo militar. En cualquier mundo hoy en día es una polvorera, digamos, y están buscando, digamos, la manera de calentar los ánimos en cualquier país para efectos de que esta escale a una guerra convencional. Al menos esa es mi impresión, quizás estoy un poco equivocado, pero es por la prensa que digamos, lo que se va informando. Bien, qué cosa más enredada, por decirlo de alguna manera, más allá que a uno le pueda gustar o no, y que comprenda lo que está sucediendo. Yo creo que para el común de la gente es enredado también, Rodolfo, ¿no? Es ver esto, tratar de relacionarlo, acordarse del estallido social en Chile, lo que podría venir no solamente en Chile ni en Estados Unidos, sino que en muchos países del mundo, por lo que estamos viendo, y existe una sensación de injusticia en el aire. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, por supuesto. Es que en cada país, a su vez, yo creo que esto, por eso yo creo que el presidente en su momento hablaba perdón, en el audio de Cecilia Morel, me acuerdo que es un poco, ahora haciendo retrospectiva, digamos, algo de sentido tiene cuando decía que había que compartir los privilegios, hablaba que esta era una amenaza casi galáctica, una serie de referencias, digamos, a lo Rodolfo, en rigor también este es el enemigo muy poderoso, ¿no? Exacto, porque en fondo es una disputa de conciencia, no es un tema donde el gobierno puede intervenir, en fondo es muy complejo porque si yo me siento, por ejemplo, más cercano al discurso de Jack Ma, estoy con el capitalismo chino, o si yo me siento más cercano al discurso evidentemente, de Jeff Bezos, voy a estar más cercano con, digamos, Norteamérica, con sus valores o con esa visión. Ahora, esto que es muy, digamos, difícil de comprender para las personas que tienen más edad, digamos, es que precisamente medidas con esto del aislamiento, del encierro, tampoco se logran comprender muy bien, porque esto es una disputa que tiene que ver más con la proyección del mundo de lo que viene, de la juventud quizá, o los sub-50 quizá, pero más allá las otras personas ven solamente un tema
sanitario, que es efectivo, que es real, pero evidentemente detrás de eso también hay una serie de consecuencias que también redundan en que estos son enemigos poderosos, porque en fondo tienes que compatibilizar, por ejemplo, en el caso chileno, un estallido social, una crisis económica, una pandemia social. Por otra parte tienes ciertos problemas para gestionar políticamente, tener música para articular a la política, y por otra parte tienes en el plano internacional este conflicto internacional entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, es un escenario muy convulso que no solamente está en Chile, sino que en varios países latinoamericanos, en Brasil, por ejemplo, también, y en Argentina, evidentemente. También la popularidad de Jorge Fernández ha caído 4 veces, según Clarín, evidentemente en un periodo muy corto de tiempo. O sea, y es porque evidentemente las tecnologías, en el caso de Chile con las empresas Cinta y Safe, que ocupó Renovación Nacional en su momento para que el presidente Piñera lograra ser elegido, evidentemente hoy en día está en crisis, porque no tienen un relato de fondo detrás que les permita estructurar una narrativa de gobierno. La gente necesita un relato de construir una visión de gobierno, y evidentemente si ganan con estas tecnologías y no están reguladas nuestra legislación, evidentemente la popularidad de un presidente cae muy rápidamente como un castillo naipe. Y eso es muy complejo para las democracias, eso es muy complejo. Y por otra parte tenemos, bueno, la miopía de Chile. Subió algo la popularidad de Piñera, te decían acá en 29%. Algunos dicen no puede ser, subió de 23 a 29. Bueno, eso es lo que informa CADEM. Salió la de Criterio Research también, pero en rigor no habla de aprobación de Piñera, habla de algo de aprobación del gobierno, pero se apunta directamente al plebiscito de octubre, donde según Criterio habla de un 80% hacia la prueba. Sí, bueno, es que evidentemente eso va a ser nuestra casa común, en el fondo es cómo nos estructuramos como país. Es lo único, digamos, vuelvo al tema de la semana pasada, de los libros de no ficción, fue uno de los libros más vendidos de la Constitución, a la gente le interesa, y es muy importante eso, que la gente tenga confianza en el derecho, porque finalmente el derecho es lo que nos permite construir comunidad, regular nuestras relaciones. Si no tenemos derecho y creemos que el derecho no sirve para nada, bueno, se acabó la sociedad, es un estado de naturaleza, cada uno hace lo que quiere, no tenemos estado, no tenemos políticas públicas y va a darle bajada, no tenemos nada, digamos. Entonces, evidentemente la Constitución es el ancla, y bueno, volviendo a ese tema, el tema de la prueba, evidentemente va a votar apruebo y Convención Constitucional, pero más allá de que lo que se vote, yo creo que necesitamos otro Estado, y eso es clave entenderlo hoy en día, porque con la Constitución que tenemos no podemos hacer reformas sustantivas para que el Estado sea activo en economía. Necesitaríamos este Estado, un Estado subsidiario. Por lo tanto, hoy en día necesitamos un Estado activo, no necesitamos un Estado subsidiario. Por ejemplo, lo que viene en el tema de sustitución de importaciones, tenemos fronteras cerradas que no vamos a saber cuánto tiempo van a estar así, y el Chile necesita empezar, por ejemplo, a producir insumos médicos, por ejemplo, lo que se necesita en el país, y así todos los países latinoamericanos van a tener que empezar a cerrar quizás sus fronteras hasta no sabemos cuándo. Entonces, evidentemente necesitamos recursos que puedan venir de la AFP con una ley que traiga los fondos para Chile y empezar a mover la economía y no endeudarnos. Eso yo creo que es clave. Nos abrieron una billetera gigantesca. Sí, Mauro, sí, te escucho. Sí, no, me están pidiendo el corte, por eso, para cerrar, pero termina más, Rolf. Sí, no, en fondo, el último es que el fondo nos abrió una billetera gigante del Fondo Monetario Internacional de miles de millones de dólares, pero finalmente eso también es perder soberanía como país, y a Argentina le ocurrió, de hecho, en donde principalmente cuando quieran hacer algún tipo de intervención económica, digamos, están un poquito amarrados en lo que es el escenario internacional. Nosotros tenemos cierto grado de libertad porque tenemos las finanzas un poco más ordenadas, pero la idea es no endeudarse, sino gastar las platas que tenemos fuera y antes de que la crisis siga y se devalúen los fondos de pensiones de los chilenos. Eso también es importante tenerlo en consideración. Rodolfo Saldivia, Café Político de este día lunes. Un abrazo, Rodolfo, muy interesante como siempre, ¿eh? Que estés muy bien, buena semana. Buena semana, Mauro, un abrazo. Chao. Pausa, ya venimos. Ferretería San Marcos, su ferretería Amigos, presencia